Hola muchachos, espero que estén bien. Me llamo Xochitl Barco, soy psicoterapeuta clínica independiente y estoy acá con ustedes para compartir dos microcápsulas sobre los riesgos de estar viviendo este aislamiento, ¿verdad? En esta cuarentena, que yo creo que ya de alguna manera muchos o todos ya han de estar así, de estar escuchando cosas sobre el COVID-19 y la cuarentena y quédate en casa y todas esas cosas, sobre todo porque vino y nos cambió de alguna manera pues nuestras actividades, nuestros planes, o sea, muchas cosas que ni nos imaginábamos cuando iba empezando el año que iban a pasar. Y pues bueno, yo voy a hablar sobre los riesgos que se pueden correr a la hora de estar como que guardados, pues, estar en este tiempo de cuarentena encerrados en nuestra casita. Y el estar encerrado no quiere decir que estamos sin hacer nada. Yo creo que estamos de alguna manera haciendo desde nuestra trinchera, desde donde estamos, pues la parte que nos toca. Los que trabajan, pues trabajando en línea y todo esto, mandando trabajos así. Y los que estudian, pues también, o sea, están con clases en internet, con actividades, tareas, todo eso, ¿no? O sea, ahorita la ventaja que tiene la tecnología es que puedes estar conectado aún estando en tu casa con el mundo exterior, ¿no? Pero aún así se puede correr muchos riesgos en cuanto a la salud mental, psicológica, espiritual, si no lo manejas bien. Y una de esas situaciones de riesgo que se pueden correr es llegar a sufrir ansiedad, depresión, miedo, preocupación y todas esas cosas, ¿no? Que ocurren cuando no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que a nosotros en general sí sabemos más o menos cómo se experimentan ese tipo de cosas, pero por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver específicamente a lo que se genera por la cuarentena, pues sí varía un poquito, porque por ejemplo, no es la misma cuando alguien llega a consulta a trabajar algún problema de ansiedad, depresión y todas esas cosas por algún trastorno psicológico, mental, algún trauma, algún estrés postraumático o lo que sea, ¿no? Que les haya pasado. Que obviamente vienen con una historia que de alguna forma dio origen a todo esto. Y por ejemplo aquí en este caso, pues obviamente hay de todo. También hay gente que desde que se enteró que estaba pasando esto, aun cuando todavía no llegaba aquí, pues sí se les pararon los pelos y fue como que empezaron en un ataque así de compras compulsivas, de acumular víveres y todo lo necesario, papel, ¿no? Que ya se hizo chiste esto del papel y los víveres para abastecerse por si algo así bien terrible pasaba acá. Entonces, en este sentido, pues obviamente que ese tipo de personas que empezaron a entrar en ese tipo de pánico, pues sí han de haber desarrollado muy seguramente algún tipo de trastorno de ansiedad. Pero, por ejemplo, está del otro lado todo lo opuesto, ¿no? Las personas que no creen que está pasando algo, que no piensan que realmente puede llegar acá, que les puede pasar a ellos o a alguien de su familia o a alguien que conocen y que esto es algo bien serio, pues, ¿no? Y entonces, de alguna forma, tampoco es como para entrar en pánico, por eso que estamos comentando ahorita, pero sí es para cuidarnos y sobre todo cuidarnos de que no nos afecte más de la cuenta, pues ya suficiente con el cambio de vida en cuanto a las actividades que estamos teniendo por esta cuarentena que pues ya va a dejar de ser cuarentena de 40 días y se va a extender hasta donde yo supe, no sé si ustedes ya están enterados, es que supuestamente sería hasta el 15 de mayo, pero en lo personal yo creo que va para más largo y quién sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tenemos que estar así como que preparados para poder sobrellevar toda esta situación y no caer en este tipo de situaciones. Vamos a hablar, entonces ya empecé, pero vamos a seguir hablando sobre los síntomas que se viven en la ansiedad. Y bueno, yo de alguna forma por acá tengo como que mi guía para que no se me vayan a olvidar detallitos que les quiero comentar y ahí me van a ver volteando así de repente para aquel lado
y es por eso, pero aquí vamos a estar platicando. A mí me gusta mucho estar haciendo interacción y preguntándoles cosas, pero pues aquí no voy a poder, pero igual ahí si tienen alguna duda me preguntan con quien sea que sea el encargado de pasarles estas capsulitas y con gusto yo les contesto. Y pues bueno, no sé si ustedes han sufrido ansiedad así en serio, cañón. Ha habido gente que por la ansiedad que sufre realmente llega a salir corriendo del lugar donde están. Llegan a experimentar tanto miedo que pueden sentir que se van a morir, literal, y a desarrollar todos los síntomas de una muerte inminente. Estoy exagerando aparentemente, pero no, así es. Hay una sensación de nerviosismo y agitación así, cañona, sensación de peligro inminente. Empieza a haber palpitaciones, respiración así de hiperventilación, o sea, realmente sienten no poder respirar. Y les digo porque no nada más en teoría lo sé, sino porque me llegan pacientes así, de verdad mal, pensando que se van a morir, así llorando de que creen que se van a morir. Entonces, esos sudores, temblores y todo ese nerviosismo que le da, de alguna manera, pues obviamente tanto estar viviendo con esa tensión les provoca sentimientos de cansancio, de agotamiento, de fatiga, que de alguna forma está siendo consecuencia de todo esto, agotamiento mental que traen de tanto estar pensando en lo malo que les puede pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. También otra forma en la que les puede afectar la ansiedad es si tienen problemas para concentrarse y de repente la gente dice, no, es que el Alzheimer, no, que Alzheimer, o sea, realmente estás tan agobiado, tan asustado que de alguna forma cuando estás viviendo la ansiedad, no piensas en ninguna otra cosa más que en lo que te trae mortificada la vida. Entonces, no atas cabo con otra historia más. Entonces, aquí, de alguna forma también hay problemas para conciliar el sueño. Cuando tienes ansiedad, lo más común, a diferencia de la depresión, lo más común en la ansiedad es que se te quite el sueño, y en la depresión te puede pasar, pero normalmente tiende a dar mucho sueño. Entonces se te va el sueño, estás vuelta y vuelta, no puedes dormir porque lo mismo, o sea, nuestra cabeza está rumiando, pensando, dándole vuelta una y otra vez a lo mismo y no nos deja poder llegar a ese estado de tranquilidad para poder entrar en modo sueño, por decirlo de alguna manera. Entonces nuestros pensamientos van y vienen. Hay problemas también gastrointestinales, malestar pues intestinal, en muchos casos hay o diarrea o de alguna forma también hay estreñimiento. O sea, fíjense todo lo que causa la ansiedad. O sea, podemos llegar a cometer muchos errores por estar ansiosos en nuestras actividades cotidianas. Imagínense a alguien con ansiedad que esté utilizando pues maquinaria o instrumentos que de alguna manera pues es importante que estén concentrados porque si no pueden provocarse o provocar un accidente a alguien más. Entonces, hay mucho riesgo en este sentido, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la ansiedad. No funcionas, o sea, realmente hay una pérdida de funcionalidad muy notoria. La gente cuando te pasa esto rápidamente se da cuenta que no estás en tu color, como diría la canción de la Martina, o sea, no estás tú en tu estado normal como habitualmente eres. Entonces sí estás como que más inquieto, ansioso, preocupado, o sea, te ves como que estás fuera de ti mismo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Esto de la ansiedad es fácil identificarlo y bueno, ya en la segunda capsulita que voy a hacer les voy a dar tips de cómo trabajar esto. Ahorita quisiera que quedara así como que más que nada claro los conceptos, las definiciones de los síntomas de cada una de las cosas que vamos a trabajar ahorita en estas cápsulas. Entonces, acuérdense, si ustedes están de alguna manera experimentando ansiedad, es importante que identifiquen si lo que les está provocando ansiedad es algo que está pasando de manera real en el momento o si es algo que tienen miedo que pasen. Y sobre todo tratar de ver qué es lo que lo está provocando. Ya sé que ya estoy dándole de alguna forma algún tip, pero
se lo estoy diciendo de manera muy general. Entonces, bueno, la ansiedad es esto. Si ustedes vayan haciendo como que un checklist, si ustedes ven que algo de lo que yo les estoy diciendo les está pasando, entonces, ojo pelado, o sea, pongan atención con esto para que no se vayan a confundir y de repente pensar que es otra cosa y pudiera estarles ocurriendo algo de esto, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, a la depresión posible por esta causa, pues aquí ya varía un poquito. Normalmente igual pasa lo mismo, por ejemplo, en los cuadros de depresión clínica, pues normalmente o es una cuestión que está provocada por situaciones orgánicas, neurobioquímicas, o sea, acá en el cerebro, que se desestabiliza alguno de los neurotransmisores, se puede estar provocando la depresión, pero también puede ser por historias, ¿no? Por historias que han tenido, de situaciones que han tenido pérdidas, abusos o cualquier otro tipo de cuestión que les podría haber provocado esto, el estar cayendo como en un sinsentido, en un vacío existencial que los lleva a pensar que la vida no tiene sentido. Yo creo que en este caso que tiene que ver con la depresión, posiblemente lo sufrirían más personas que pudieran estar sufriendo ya directamente la enfermedad, ellos o alguien de su familia, inclusive que han tenido pérdidas por causa de esta situación, ¿no? De la enfermedad del COVID-19. Entonces, sí hay que tener cuidado de no confundirnos con esto para que podamos darnos cuenta si es ansiedad o si es depresión lo que nos está pasando. Bueno, entonces en la depresión normalmente empieza con un sentimiento de tristeza profundo, que obviamente hay diferencias entre la tristeza y la depresión. La tristeza es normal que nosotros vivamos la tristeza ante cualquier tipo de pérdida. Cualquiera, o sea, hasta de se me perdió mi perrito, que ya eso sí duele, la verdad, porque es un duelo, ¿no? Pero se me perdió, ¿qué les digo otra cosa? Pues se me perdió mi teléfono, mi computadora, no sé, algo que de alguna manera fuera de uso personal, que para ustedes es importante, necesario, útil, pero pues tampoco te mueres sin eso. Pero te da tristeza. O por ejemplo, me cortó mi novio, ay, pues qué triste, ¿no? Pero no es como que sientes que por eso se acabó el sentido de tu vida. Hasta ahí sería la tristeza. ¿Cuándo se supera la tristeza? Cuando ya tenemos aceptación de la pérdida, pues que de alguna manera ya entendemos que son ciclos, que las cosas se acaban o se pierden o se van o lo que sea. Entonces, esto es algo que nos ayuda a identificar un poquito y a diferenciar lo que es la ansiedad y la tristeza. Hay más que nada, al contrario de la ansiedad que te exalta, la tristeza te causa como un bajón, o sea, andamos down, por debajo de nuestro estado de ánimo. Y aquí, por ejemplo, hay tristeza o sentimiento de vacíos persistentes y también se puede experimentar ansiedad en la depresión, quiero que sepan. Y se combinan y cuando se juntan la depresión y la ansiedad, o sea, a la torre, pues es como una bomba de tiempo que cuando no te sientes muy exaltado, te sientes bien triste, pero finalmente predomina la parte baja de ánimo. Entonces, hay pérdida, en una de las cosas en las que tú puedes experimentar la depresión principalmente es que empiezas a perder el interés por las cosas que normalmente para ti eran placenteras, que te causaban bienestar, que te llenaban, o sea, inclusive para, por ejemplo, para los que tienen una vida sexual activa, los matrimonios o algo así, pues obviamente que hay una baja de la libido y no sienten interés o apetito sexual. Esa es una de las cosas en las que se nota también. Hay fatiga o pérdida de energía, por eso la gente se la quiere llevar acostada, durmiendo o sin hacer nada. Y cuando la gente a su alrededor no sabe diferenciar entre la depresión y la flojera, pues obviamente a un depresivo, si está en manos de alguien que no entiende de depresión, pues le va a decir que es un flojo y que no quiere hacer nada y que ya se levante y que le eche ganas y se ponga las pilas. Y obviamente a mí la verdad me rechoca cuando alguien le dice a una persona que está triste o agüitada o deprimida, que le diga ánimo, ánimo, o sea,
levántate, la vida sigue, como si hacerle así a la persona o decirle ponte las pilas la fuera a sacar de su estado, pues, porque no es así. Estar deprimido no solamente depende de una cuestión neurobioquímica, que aquí estamos hablando de la necesidad de tomar medicamentos en muchos casos, como de resolver o sanar asuntos personales, heridas que traemos en el alma, pues. Y eso no es magia, eso lleva tiempo en algunos casos. Y pues sí, o sea, más que estarle diciendo que se ponga las pilas y le eche ganas, aquí es de estar acompañando y ayudar y ver de qué manera le hacemos para poder aminorar el malestar que está teniendo la persona, ¿no? Entonces, hay también problemas para dormir, que yo ya les había dicho, o insomnio, pero generalmente sí hay más como que cuando ya logras dormir, duras mucho tiempo dormido y se levantan muy tarde, batallan, pues realmente les cuesta mucho esfuerzo tener que levantarse y pararse en la vida. Entonces, hay una pérdida también de la expresión emocional, se maneja una emocionalidad así como que muy plana, pareciera ser que estuviera siempre en una misma sintonía de emoción y generalmente inexpresiva. Pero cuando ya están entrando así en, por ejemplo, en situaciones de muy profundas de tristeza, lloran porque sí, lloran porque no, o sea, hasta por algo que ni tenían que haber llorado, lloran porque están tan susceptibles que de verdad llega un momento a experimentar el depresivo que no sabe ni por qué está llorando, así literal, pero todo lo tiene como desbordado, como así en la orillita del llanto, de sentirse literal sin entenderlo, que su vida no tiene sentido. Y ahí es cuando hay que tener mucho cuidado porque empieza un momento de sensación de vacío existencial y comienza la ideación suicida. Y eso hay que tener mucho cuidado porque yo creo que es el momento más grave en el que puede llegar a vivir una persona que está deprimida, o sea, realmente empezar a tener ideación suicida. Y si no hace algo para suicidarse de manera directa, la falta de apetito, de autocuidado y todas esas cosas de manera indirecta lo pueden llevar a la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y fíjese que es bueno que estemos hablando ahorita de esto, porque tanto en los casos de la ansiedad y la depresión, hablar de esto, aun cuando nosotros no lo viviéramos nunca en la vida, o si ya lo hemos vivido, sepamos también identificar cuándo nos está pasando algo así para saber qué hacer. Pero si acaso a nosotros no nos llegara a ocurrir porque sabemos manejar nuestras emociones y qué hacer y todo eso, a pesar de lo malo que nos pasa, o sea, que tuvieras algún buen nivel de resiliencia, el saber esto nos ayuda a poder identificar en otros cuando les está pasando algo así para saber qué hacer. O sea, tú también te puedes convertir en alguien que ayuda y da la mano a la otra persona que se puede estar sintiendo así de mal. Y a veces el simple hecho de acompañar, ya hacemos mucho pues a la persona, el estarlos acompañando, el de alguna manera estar ahí asintiendo, diciéndole te entiendo, aunque no sepas qué hacer, o sea, de verdad eso va a ayudar mucho. Y yo siempre les digo, cuando no sepas qué decirle a alguien, simplemente pregúntale, ¿y tú cómo te sientes con eso? Se ríen porque les digo pero es real, pues. Yo les digo para cuando no se les ocurra qué decir, pero normalmente cuando una persona está ansiosa o depresiva y te dice que lo está, ella misma en el problema que te está manifestando, de alguna forma te da la respuesta o la solución al problema que está viviendo, porque llega y te expone lo que le está ocasionando miedo. Entonces eso es o tristeza, angustia, vacío existencial o lo que sea, y de ahí ya tú puedes rescatar qué es lo que está necesitando, que ya eso también se los voy a decir en la segunda parte, porque no quiero en esta parte meter todavía los tips de lo que podemos hacer, porque la verdad, gracias a Dios, afortunadamente hay muchas cosas que se pueden hacer para salir y para evitar caer en estas cosas. Entonces, bueno, también la depresión puede pasar en cuanto a cuestiones que a lo mejor no tienen que ver contigo, pero que le están ocurriendo a otras. Te puedes poner triste por lo que a la enfermedad del otro, por la pérdida del otro o cosas así, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando de los síntomas en general, ¿no? Para que vean primero, hablando de la ansiedad y la depresión y luego ya yo les digo.
referido a la cuestión de la cuarentena, cómo se enfocaría. Entonces, bueno, si una persona está sufriendo alguna enfermedad terminal o algo así, normalmente en muchos casos va acompañado de depresión, pues sienten depresión, la sufren porque están pensando que a lo mejor se van a morir y que van a tener que dejar a sus familias y que qué va a pasar con ellos. Entonces, aparte de la enfermedad y de que saber que se pueden morir por esta situación más pronto de lo que ellos pensaban, pues obviamente también están preocupados por el bienestar y el futuro de sus seres queridos, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y pues bueno, esto también trae situaciones, no nada más a nivel psicológico, en lo que tiene que ver con la depresión, sino también a nivel físico. A nivel físico hay una reducción de apetito, que ya se los había comentado hace rato, hay pérdida del interés sexual, que también ya se los había dicho, hay dolores de cabeza, te sientes así como de alguna manera muy débil, muy frágil, cansado, te agotas fácilmente, haces una cosa, aunque sea chiquita y ya te agotas, tienes que descansar y luego haces otra cosa y te tienes que volver a acostar o a sentar a descansar para recuperar fuerzas por lo mismo que ya te está afectando. O sea, tanto la ansiedad como la depresión, las dos afectan en un nivel psíquico y en un nivel físico, en un primer momento. Ya después vienen también los afectamientos a nivel espiritual, de la desesperanza, de pensar que no vas a poder salir de eso y cosas así, ¿no? Pero bueno. También hay en la depresión dolores de espalda previos a algún episodio depresivo, les digo para que vayan viendo. ¿Por qué? Porque pues por acá, por todo lo que es la médula, están todas pasando todas las terminaciones nerviosas que de alguna manera mandan la información. Y pues si nuestro sistema está depresivo, pues obviamente que también la energía pues es menor a nivel orgánico y eso hace que se sintomatice más esta cuestión depresiva en nuestra persona. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de esto. Hay formas de evaluar la ansiedad y la depresión muy fáciles y obviamente aquí no es como que me voy a poner a esquematizar porque la verdad sí está largo y es poquito tiempo el que tenemos, pero yo les voy a decir algo muy fácil de poder ver. Cuando a una persona ya está disfuncional en algo, ya está de alguna manera teniendo incapacidad para poder funcionar en las cosas que normalmente hace, ya estamos así como que viendo la antesala de una posible ansiedad o algún cuadro de depresión inminente que pudiera estar viniendo. Entonces, ustedes tienen que checarse. ¿Cuánto es el tiempo que a mí me puede ayudar a saber que puede pasarme algo? Eso es algo bien importante. Miren, es normal que cuando nos pasa algo así de sopetón, hablando de cuestiones de ansiedad, pues que nos sobresaltemos, que nos angustiemos, que nos esperemos y que andemos así como que, pero ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? O sea, es normal. Pero ya que te llegue el agua al tanque, pues ya es como que, ya lo entendí, se está pasando, pero no te afecta más allá de lo que te tenía que haber afectado de manera natural y normal ante una situación imprevista y que ni siquiera te la veías venir. Y en lo que tiene que ver con la ansiedad, igual, digo con la depresión, perdón, también, o sea, tú te puedes poner depresivo, pero inmediatamente, más bien como triste, ¿no? Pero tú sabes que te está pasando por algo y que puedes hacer al respecto y que es normal que te sientas así, entonces ya es como que das un freno a la depresión. Hasta ahí ya sería como que algo que te puede ayudar, pero dependiendo de cómo reaccione tu organismo y de cómo tú interpretes la historia que te pasa, pues esto va a pasar a un cuadro de ansiedad grave o a un cuadro de depresión grave también. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto. El miedo siempre acompaña a las dos, tanto a la ansiedad como a la tristeza, a la depresión, perdón. A la ansiedad porque tienes miedo que te vaya a pasar algo, sientes que te vas a morir de verdad, entonces el miedo está así como que siempre como que acompañando esta situación de no poder tú sola, de que a lo mejor nadie te puede ayudar, de que no puedas salir, en fin, de verdad llegas a pensar que a lo mejor nunca vas a salir de eso y que no hay poder humano en el mundo que te pueda sacar de esa situación.
Y pues obviamente que no es así, pero lo piensas, tanto en la depresión como en la ansiedad, de aquí no es como que diferente en este sentido. Entonces, sí es importante por eso tener la humildad de pedir ayuda, de reconocer que nos estamos sintiendo mal, de cuando todavía estamos conscientes de que nos estamos saliendo de nuestro estado normal de ánimo, de decirle a alguien, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, necesito ayuda. Necesito ayuda porque siento que me voy a descontrolar, que yo ya no voy a poder sola y todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay que ponerse muy abusado con esto, con poder identificar esos síntomas. Entonces, el miedo, les digo, es normal en cualquiera de los dos casos. El miedo a la soledad, el miedo a quedarte solo, o inclusive aún estando acompañado, pues, ¿no? Que también eso es bien triste, ¿no? Ya decía Robin Williams, me acuerdo que decía eso, lo peor que te puede pasar es sentirte solo estando con alguien. Y en ese sentido tenemos que convertirnos en una fuerte fuente de apoyo para la persona que se pudiera estar sintiendo o ansioso o deprimido. Y si somos nosotros, pues también de pedir la ayuda, decirle al otro, ¿sabes qué? Me siento triste, me siento ansioso, me siento mal, necesito tu compañía, por favor no te vayas, o sea, solamente va a ser algo temporal, así que no hay ningún problema en este sentido, pues, ¿no? Entonces, así muchachos, como ven, vayan checando si ustedes de alguna forma están sintiendo algún tipo de síntoma de la ansiedad o la depresión. Yo creo que muchos han vivido este tiempo como si fueran vacaciones. Y bueno, estas 2 últimas semanas se supone que son vacaciones, pero fueron vacaciones diferentes porque no fueron para andar yéndote a la playa como normalmente mucha gente lo hace, o ir a visitar a parientes por allá lejanos o algo, o que ellos vengan, porque pues no, ahora sí que es estar en casa literal, ¿no? Juntos con tus papás, tus hermanos, si los tienes, pues estar en convivencia constante con ellos y poner a prueba la relación y la cohesión que se supone que debería de haber. Y pues bueno, aquí yo creo que siempre pasa que en las situaciones de crisis sacamos lo mejor o lo peor de nosotros, y es real. Aquí vemos de qué estamos hechos de verdad, o sea, qué tanta capacidad tenemos de poder tolerar la frustración, de poder de alguna manera enfrentar las adversidades, de poder adaptarnos a los cambios y de poder seguir funcionando a pesar de todas las cosas que pasen. Eso es algo muy fundamental que nos ayuda a poder hacer un balance, como un alto en medio de las cosas que nos están pasando, y poder ver si realmente estamos haciendo bien las cosas, si estamos teniendo un proceso de maduración en nuestra persona conforme a nuestra edad, a nuestra etapa, al estado de vida en el que nosotros nos encontramos y a las actividades que estamos realizando. Entonces, sí va a ser un buen examen. Es como un examen de conciencia, pero de conciencia existencial, más que moral, que también yo creo que a todos nos ha llevado a poder ver cómo estamos en todas las áreas de nuestra vida. Y pues bueno, vamos a ver cómo le podemos hacer para manejarnos en cada una de estas situaciones, qué podemos hacer para poder sobrevivir a la cuarentena y no morir en el intento. Bueno, muchachos, así que yo sé que ustedes son muy creativos, los jóvenes son muy, muy innovadores, se les ocurre hacer muchas cosas, y si no, se van a dar cuenta de todo lo que pueden ser capaces de hacerse. Y eso lo vamos a ver en la siguiente cápsula. Nos vemos.